Jesús caminaba por la calle empedrada. El sol apenas había salido. Soldados lo escoltaban por la silenciosa ciudad. El polvo se levantaba bajo sus botas. Tropezó ligeramente con las piedras irregulares, ajustando el peso de la cruz de madera sobre su hombro. Pasaron algunos trabajadores madrugadores, empujando carros y cuidando animales. Los pasos de Jesús eran lentos pero firmes. María Magdalena observaba desde detrás de un muro bajo. No se adelantó, lo siguió a cierta distancia. Con la mirada fija en él, se ajustó el manto, pero permaneció oculta mientras los soldados pasaban. En la plaza de la ciudad, Pilato estaba sentado en una plataforma elevada. Soldados se encontraban a ambos lados. Una escasa multitud se había congregado. Pilato preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús lo miró. ¿Dices esto, o te lo han dicho otros? Un joven entre la multitud se adelantó brevemente, murmurando: «Este es», y retrocedió rápidamente cuando los soldados lo miraron. La multitud murmuró, algunos señalando, otros evitando su mirada. Pilato hizo un gesto para que guardaran silencio y ofreció la liberación de la fiesta. La gente clamaba por Barrabás. Los soldados se llevaron a Jesús. Jesús cargó la cruz cuesta arriba. Cada paso le pesaba en los hombros. El polvo se arremolinaba a sus pies. Los soldados lo ayudaban a enderezarse cuando tropezaba. Simón de Cirene pasó por allí. Pilato asintió. Simón levantó la cruz brevemente para ayudar. Luego se apartó y desapareció entre la multitud. Jesús continuó, ajustando el peso con manos firmes. Llegó a la cima de la colina. Los soldados lo depositaron en la cruz. Le clavaron clavos en las muñecas y los pies. Otros dos ya estaban crucificados a cada lado. Un hombre gritaba insultos. El otro permanecía en silencio. Jesús respiraba con dificultad. Miró a la multitud. «Padre, perdónalos. No saben lo que hacen». Un muchacho dejó caer una piedra entre la multitud. El sonido resonó. Se quedó paralizado y luego huyó. Los soldados no se movieron. El cielo se oscureció. El viento levantó polvo a lo largo de la colina. Jesús dijo: «Todo está consumado». Se quedó quieto. Los soldados retrocedieron. María se arrodilló al pie de la tumba, con las manos sobre el borde del lienzo. José de Arimatea se acercó a Pilato y le pidió el cuerpo. Pilato asintió. Los soldados bajaron a Jesús. José lo colocó en una tumba de piedra tallada y lo envolvió en lino. Una gran piedra rodó sobre la entrada. La colina quedó desierta. La multitud se dispersó. La vida cotidiana se reanudó, pero los ecos del día permanecieron. María se puso de pie lentamente, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Pilato regresó a su residencia. Los soldados partieron hacia las puertas. Jesús yacía en la tumba, cubierto con lino. La brisa acariciaba la piedra. Las sombras se extendían por la plaza. El día terminó en silencio, dejando el recuerdo de cada paso, cada palabra y cada movimiento.